y ahora ya tenemos a José Pico, que creo que está esperándonos para entrar en sala y le darán paso enseguida. José Pico es experto en creo que ya está entrando. Bueno, pues ahora lo voy a contar porque te iba a presentar, José, pero sin estar tú delante y me gusta mucho más que escuche lo que tenemos que decir, ¿no? De ti. Eres experto en educación, además tú te defines como arquitecto humanista y eso significa que tienes una especial sensibilidad para, bueno, pues para analizar cuáles son las necesidades que tienen esas personas que van a habitar esos espacios educativos, ¿no? Y me ha encantado las últimas conversaciones que hemos tenido en la que has puesto el foco en el ojo del huracán. Es decir, bueno, ahora todo el mundo está hablando de la distancia interpersonal y demás, pero ¿cómo leemos esa normativa o esas instrucciones? ¿Lo leemos como un mayor aislamiento? Nos cerramos cada uno de nosotros y hacemos que los colegios sean pequeños nichos rodeados de plástico y de mascarillas y demás, o lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, abrir los espacios. Ahora mismo estaba hablando el consejero de Educación y hablaba también de esa necesidad de hacer deporte y expandirse y abrirse. A mí me encantaría que nos contaras un poco cuáles son tus principios a la hora de diseñar espacios educativos, principios que están arraigados en tu conocimiento experto en educación y que has ido consiguiendo a través de los años. Cuéntanos un poco, ¿cómo se diseñan los espacios educativos del futuro? Bueno, antes de nada, Sonia, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en este increíble evento Campus Party, ¿no? Y gracias a Campus Party también por bueno, preparar una dinámica donde se hable de educación y en mi caso en particular se hable de los espacios de educación y aprendizaje, ¿no? Y bueno, me ha encantado escuchar a Imbroda antes y sobre todo esa frase que ha dicho nada más empezar, ¿no? El siglo XXI ha empezado en el 2020, ¿no? Y creo que es totalmente así. Y eso es lo que hemos vivido en los espacios de aprendizaje durante estos últimos años, e incluso mucho más allá, ¿no? Los espacios de aprendizaje que tenemos actualmente son el reflejo de casi 2 siglos en los que no se han modificado. Decías hace un momento si esto va de encapsular o de abrir, ¿no? Me parece curioso esta metáfora que ha ocurrido en los últimos meses con el tema del COVID, ¿no? Curioso porque cuando se ha liberado, antes hablar del deporte, ¿no? Lo primero que se liberó fue el deporte, ¿no? La gente empezó a poder salir al deporte. Pero es que lo siguiente que se liberó fueron las terrazas. Esa sociabilización de las personas, Es verdad. ese encuentro, ¿no? Y curiosamente se liberaron las terrazas donde se podían juntar grupos de personas, pero mientras tanto se iba haciendo un paralelismo sobre lo que va a ser el futuro de la apertura de los colegios para septiembre, donde los niños iban a tener que estar separados 2 metros, donde iban a estar como en burbujitas, ¿no? También se ha comentado mucho este concepto de la burbuja, ¿no? Primero eran las burbujas individuales, luego en grupos de 4, ahora ya las tenemos en grupos de 20, ¿vale? Entonces, es curioso, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más abierto, cada vez más hiperconectado y vamos a crear nichos, pequeñas tumbas, bueno, esto que en los colegios conocemos como aulas, ¿no? Aulas que yo te he escuchado en alguna ponencia tuya que hablabas de jaulas en vez de aulas, ¿no? Aulas. Pues esto, o sea, bueno, ahora jaulas ya como pajaritos, ¿no? Individuales, ¿no? Cada niño en su pequeña jaula. Los colegios son grandes laboratorios de vida, son grandes laboratorios de ciudadanía, son lugares donde los niños deben poder hacer práctica de sociedad en espacios controlados, espacios donde el fracaso, donde sus errores que cometan no sean graves, no sean punibles, que de alguna manera es un poco como un juego, ¿no? Un juego donde el aprendizaje tiene que fluir y para eso los espacios deben de fluir. Espacios, hablabas del concepto de flexibilización, ¿no? Estas flexiescuelas, ¿no? Estos lugares flexibles o versátiles, donde los espacios se transforman dependiendo de las necesidades. Y hoy tenemos pues una lamentable pandemia como el COVID, ¿no? Mañana tendremos otras historias
Y lo que tenemos que permitir es que con lo que tenemos hoy o con lo que tendremos mañana o pasado mañana, dichos espacios se vayan amoldando, se vayan adaptando a las distintas circunstancias, porque tienen que tener la flexibilidad suficiente, la apertura de miras suficiente, la apertura de tabiques suficientes como para adaptarse a las diferentes circunstancias. Pero ¿eso cómo se hace? Porque ahora mismo tenemos una organización, es decir, los niños tienen unas edades que hacen que atiendan a unos cursos con una disposición espacial, al margen de que luego decorativamente, vamos a llamarlo así, pueden tener una distribución en mesas individuales o en mesas de grupo, con el profesor al frente o con el profesor no al frente, con una pizarra o con ordenadores. Realmente, salvo que empecemos a tirar tabiques como por un tubo y empecemos a salir a la calle, o sea, no solamente flexibilizar y personalizar la escuela desde el ámbito físico, que es la estructura, la arquitectura, lo que tú haces, me parece complicadísimo. Y creo que tú has hecho cosas en proyectos que yo he visto tuyos espectaculares, pero que ahora estás con una dimensión, hablando de flexiescuelas, ¿no? Con una dimensión muy, muy innovadora. ¿Cómo van a ser esos colegios que van a albergar esa personalización y esa flexibilización de itinerarios? Antes hablaba el consejero, ¿no? Javier Imbroda hablaba de, que me ha encantado, ese laboratorio de vocaciones, ¿no? ¿Cómo van a ser esos espacios? Pues bueno, cuando me proponís que pudiéramos tener esta conversación, yo hablaba del concepto de ágoras de aprendizaje, ¿no? Sí. Estos lugares, estas plazas, ¿no? ¿Qué lugar más hermoso en una ciudad que esa plaza central, ¿no? Donde interactúan los diferentes sectores de la sociedad, con los diferentes negocios, o sea, ¿qué plaza no tiene su pequeño barecito, no tiene su pequeña tienda, no tiene su pequeño restaurante, no tiene su pequeño laboratorio de lo que sea, ¿no? Su biblioteca, su ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues yo creo, para empezar te diría una cosa, Sonia, quizás hemos de quitar el nombre de ese nombre quizás de colegio, una entidad tan encorsetada muchas veces, no sé cómo llamarlo, ¿eh? Yo creo que esto tiene que ser más los docentes, ¿no? Porque al final hemos de tener en cuenta que los colegios, que los espacios de estos lugares de aprendizaje no son ni más ni menos que la tangibilización de los proyectos educativos, de los proyectos pedagógicos, de las identidades de los centros, ¿no? Entonces, han de responder a esto. Si tenemos proyectos educativos encorsetados y encapsulados, haremos espacios encorsetados y encapsulados. Si tenemos proyectos educativos abiertos, proyectos educativos donde el aprendizaje, ¿por qué tiene que ser en ese cubículo denominado aula o jaula? ¿Por qué no puede ser en el exterior? Ahora hablabais del deporte, ¿no? Con Javier, el deporte. ¿Por qué no se puede aprender no solamente en los espacios deportivos de un colegio, sino en la propia ciudad? ¿Por qué no puede salir? Yo creo que en alguna conversación que hemos podido mantener, me contabas que en el colegio tú y yo, habéis, durante este tiempo del COVID, habéis sacado a los niños fuera, al exterior, para interactuar entre ellos, ¿no? Cuando no podían estar en el colegio, ¿no? ¿Por qué no aprender en esos lugares? Bueno, pues el colegio debería de ser un reflejo de eso. Tenemos casos concretos como ahora mismo estamos ejecutando en uno de los distintos proyectos que estamos realizando, ¿no? Pues había un espacio de comedor y ya sabes que con esto del COVID pues están hablando del distanciamiento, ¿no? No el encapsulamiento, por favor, el distanciamiento, ¿vale? Bueno, pues Sí, distanciamiento social. ¿Cómo se puede conseguir? Esto, ¿Cuáles son las variables? pues, sí. Abriendo los comedores. O sea, ¿por qué un comedor no puede ser un aula? ¿Y por qué un comedor no puede ser un laboratorio? ¿Por qué un comedor no puede ser ese ágora donde se interactúan las diferentes dinámicas que se tienen que producir en el espacio de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué no darle la flexibilidad suficiente para que durante un tiempo ese espacio pueda ser laboratorio
ese espacio pueda ser biblioteca, ese espacio pueda ser una pequeña tiendecita de uniformes, pero que de repente a la hora de comer se pueda ampliar todo para tener ese distanciamiento necesario, ¿no? Claro que sí, Bueno, pero eso requiere flexibilidad. a mí me encanta lo que estás diciendo, estamos hablando. Claro, claro, estamos hablando de nuevo de flexibilidad y tendemos a pensar que los espacios físicos no son flexibles. Pero yo siempre me acuerdo la primera vez que vi un Starbucks o una cafetería en una librería de estas americanas y tal, y yo decía, bueno, esto es muy raro, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que la gente se lea los libros mientras que se toma un café? Bueno, pues luego se demuestra que cuando uno está a gusto, tomas 2 cafés y además te compras 3 libros en vez de uno, que entras y sales. Entonces, lo que me estás diciendo es que este mismo concepto se puede aplicar también a lo que son los colegios, o sea que también en los colegios se pueden ¿Por qué hacer. no? Cuéntanos un poco ¿Por más qué de eso, no? porque en el concepto de Claro. flexibilidad y personalización nos encanta. Cuéntanos un poco más. Claro que sí, debería ser. Porque si, como tú decías, ahora hablabas de los Starbucks o otras cafeterías que tenemos aquí, españolas, yo que sé, como Panaria, que de repente si llegas a sitios y se convierten en espacios que parece más el salón de tu casa, ¿no? Porque lo que se busca es romper los cánones habituales. O sea, vamos a ver, para ir a aprender tengo que ir a un sitio enclaustrado con grandes pasillos, con muchas puertas, donde me voy metiendo, donde se van metiendo los niños según su fecha de fabricación, para aprender todos juntos según cuándo han sido producidos. O podemos encontrarnos estos. Ahora, mira, te pongo un ejemplo. Ahora mismo hay una transformación, está habiendo una transformación a nivel global sobre los espacios de trabajo, ¿no? Venimos de esos espacios que eran similares a lo que te estaba citando, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando era pequeñito iba con mi padre a sus oficinas y eran unas oficinas con largos pasillos de madera oscura a los lados, ¿no? Iban abriendo y había despachos, ¿no? Ahora estos despachos en los colegios son aulas, ¿no? Y ahora de repente te vas a cualquiera de estos maravillosos coworkings que se están abriendo en tantas ciudades y donde se interactúa y se produce unas conexiones y unas interrelaciones entre diferentes profesionales o diferentes personas que están desarrollando diferentes proyectos y ahí se produce algo que es increíble y algo muy valorado en esta sociedad ahora mismo, en la que todo cambia tan rápidamente, que son los procesos de innovación. Esos procesos de innovación abierta cuando nos conectamos unos con otros. ¿Por qué el aprendizaje no puede ser así? Se está hablando mucho ahora del aprendizaje por proyectos, de trabajar en cooperativo. Requieres espacios para trabajar por proyectos. Y antes hablábamos de un comedor, ¿no? No me digas que no sería maravilloso encontrarte un comedor donde con unas mesas, esas hablabas del Starbucks, Perdona, ¿no? que comedor ya como, disculpa que te interrumpa, pero comedor ya como concepto en sí mismo ya resulta desagradable. Nadie quiere ir a comer a un comedor. Normalmente Correcto. en los comedores escolares la gente quiere estar muy poquito tiempo. Con lo cual, bueno, Bueno, intervenir ahí me parece una idea muy buena y más con la sensibilidad que tenemos ahora con todo el tema de esto. Cuéntanos un poco esa parte. pues fíjate que estamos muy en la línea, Sonia, porque de hecho esta última intervención que estamos haciendo ya no le llamamos comedor, es un restaurante dentro de un colegio, Muy ¿vale? Porque bien. es lo que dices, ¿no? Que te encuentras con a qué padre se le puede plantear que se quede a comer en ese comedor escolar, ¿no? Nadie, o sea, es como, no, por favor, ahí los niños, donde coman bueno, pues esto no sé, no quiero desprestigiar nada de eso, pero bueno, a veces sí que es cierto que me encuentro comedores escolares que parecen más comedores militares, ¿no? Donde se les da un rancho con unas bandejas que los niños muchas veces ni pueden coger, enormes, y se van tropezando de un sitio a otro, ¿no? Bueno, pues igual que te decía que estamos pensando incluso, ¿por qué no cambiar ese concepto de colegio, por lo menos como se ha vivido en los últimos 200 años, ¿no? Pues igual los comedores, ¿por qué no crear un restaurante, un espacio agradable donde interactúen entre ellos y donde, mira, una de las cosas que falla mucho dentro de, como te digo, creo que los espacios tienen que ser
al final la tangibilización de un proyecto educativo, ¿no? En este país falla mucho todo este tema de la comunicación interpersonal, ¿no? Esa oratoria, ¿no? Que aquí en España les cuesta mucho. Yo he estado viviendo un tiempo en Estados Unidos y allí, bueno, se les enseña desde el primer momento a interactuar entre ellos, ¿no? ¿Por qué no crear estos... Bueno, te imaginas un restaurante o un comedor, estos cafeteatros, ¿no? Donde interactúan. Que no me digas que no sería maravilloso Me ver a encantaría los y que chavales. además fuera evaluable lo que están interactuando los chicos, Claro, es decir, que claro, se un pudiera. proceso de aprendizaje. Sí, sí. Que de hecho que es como nos relacionamos los adultos, es decir, en tu puesto de trabajo normalmente lo que está sucediendo en tu vida habitual forma parte de tu identidad profesional. Yo no sé si es mucho pedir, José, porque no sé hasta qué punto lo tenías preparado o no, pero si tuvieras alguna imagen que enseñarnos, porque quizás otro tipo de ponentes no pueden mostrarnos cosas tangibles, como dices tú, pero no sé si te sentirías cómodo compartiendo con nosotros alguna cosita para que Sí, podamos. sí, puedo compartir con vosotros alguna cosa, alguna de las imágenes con las que estamos trabajando. Lo único, te voy a pedir, dame un minuto porque las tengo precargadas, las voy a cargar. Mientras tanto, si quieres que vayamos comentando alguna cosa, las Me voy a parece precargar fenomenal. para que podamos compartirlas y, pues, mira, si quieres, incluso de este comedor que ya no llamamos comedor, sino que llamamos restaurante, ¿no? Restaurante escolar, te puedo compartir alguna de las imágenes que hemos realizado para dicho Aquí efecto, tengo que ¿no? Pues decir que va con truco porque yo he tenido ocasión de verlo y me doy cuenta que realmente a veces es necesario ver las cosas para darse cuenta de lo fácil que es quizás aplicar el concepto de flexibilidad cuando uno quiere hacerlo, ¿no? Por eso me ha gustado recorrer contigo un poco la parte más de conciencia pedagógica para llegar a la culminación de algo que dices, bueno, pues es que esto se puede concretar. Y tengo entendido además que lo que estás haciendo es integrar esos espacios comunes, es decir, lugares donde en cualquier colegio son obligatorios que pasen o que circulen los niños para hacer cosas diferentes, pero de manera que sea todo mucho más visible. O sea, no solamente es el comedor, porque a veces lo que hacemos es al revés, utilizar el comedor para hacer otras cosas, ¿no? Pero en este caso lo que estás haciendo es abrirlo de manera que haya laboratorios, que haya. Yo creo que se parece más al duty free, ¿no? Lo que he estado viendo que sucede ahí de manera que sí, la gente se interactúa, ¿no? Y se relaciona más cómodamente. Por eso creo que sí. es bueno aprovechar que te tenemos hoy aquí con nosotros para aplicar ese concepto de flexibilización. Creo que Vale, ya pues lo mira, tienes yo preparado. ya las tengo cargadas. Espérate, que las voy a poner. No sé si las podéis ver ahora mismo. No sé si estáis viendo las Aquí, sí, sí, imágenes. A ya lo ver, estamos viendo, ya lo estamos viendo, sí. ¿ahí? Sí, 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 ¿Vale? sí, sí, sí. Si estáis viendo, bueno, pues esto, aunque no te lo creas, es un restaurante dentro de un colegio, ¿vale? Ajá. Vale, ¿y esto, Es un esto qué espacio es? La abierto. portera me imagino que será del Pues teatro, de. Pues mira, para que te hagas una idea, a ver, mira, esto que estás viendo ahora mismo es una Sí, biblioteca, pero es ajá, una biblioteca que funciona como biblioteca a la hora de biblioteca, pero cuando sí. en el periodo de restaurante escolar, de comedor escolar que dirían otros, ¿vale? O sea, desde las 12:30 hasta las 3 aproximadamente, deja de ser una biblioteca para Ujú, expandir todo el espacio de comedor y la ujú, biblioteca se convierte en comedor y cuando deja de ser comedor, el comedor se convierte en biblioteca, de tal manera que, por ejemplo, esta necesidad acuciante que tenemos ahora por el tema de esta separación que nos exige toda la normativa que vamos a encontrarnos en septiembre por el COVID-19, pues nos va a permitir que la flexibilidad se expanda a los diferentes ámbitos de lugares que se transforman de bibliotecas en comedores. O que ahora mismo, mira, por ejemplo, esto es otro de los espacios también de la biblioteca. Esto es, fíjate, ¿veis la biblioteca ahí al fondo? A la izquierda se sí, vería se ve. como un laboratorio. Eso es un laboratorio de física, que a la hora Ah, de comer, bueno, lo único que tener en cuenta
que pues sí que por temas de sanidad, ¿no? Pues tiene que haber de paso de una cosa a otra, no puede haber productos químicos, no puede haber esos elementos que pueden en un momento determinado interactuar con lo que sanidad nos pide para una pulcritud y un cuidado de la comida, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso y unos procedimientos básicos, unos procesos básicos, pues podemos tener ese espacio de física, esta biblioteca de frente, donde estamos, esta imagen que estamos viendo sería desde ese teatro, si esto lo entendemos como una especie de restaurante, café, teatro, donde los propios alumnos pueden exponer sus proyectos, donde, ¿por qué no?, un grupo de niñas o de niños de danza pueden hacer un baile determinado. ¿Por qué no una representación teatral? ¿Por qué no un pequeño concierto que amenizar durante el tiempo de comer a sus demás compañeros con la maravillosa oportunidad de compartir con todos ellos algo que todos ellos saben? O aquí, ¿no? Este espacio que ves, este es una zona para las familias. Antes comentabas esta situación que los padres no quieren quedarse a comer en los comedores escolares. ¿Tú qué crees que puede pasar en un sitio como esto? ¿Tú te quedarías a comer en un sitio como esto viendo ahí al fondo a tus hijos haciendo una representación o simplemente un speech sobre lo que han aprendido en un proyecto determinado? A ver, a mí lo que me gusta muy especialmente de esto, es decir, lo que estamos viendo es que la adaptación, o sea, ante un obstáculo que ha sido un obstáculo claro y una adversidad que ha sido el COVID, la solución que has buscado, que estás buscando, son soluciones creativas, que lo que hacen es no solamente salvan el obstáculo, sino que aportan valor. Y eso también es flexibilidad, es decir, es una flexibilidad que parte de aquí y luego se aplica a lo que uno hace, ¿no? Probablemente de todas las flexibilidades, la flexibilidad de organización en general de los colegios es la más urgente, porque algunas cosas, y corrígeme si en tu experiencia consideras que me equivoco, algunas cosas es imposible que sucedan si no hay unos espacios para que sucedan. Y al revés, ¿no? Pero me imagino que todo esto pues está basado en pedagogías, como bien has dicho, y en las orientaciones de los profesores. Aquí tienes, no el doble, aquí más o menos el cálculo que yo estoy haciendo, con lo que dice la normativa, que eso sí que la conozco bien, pues probablemente habrás cuadruplicado el espacio para el comedor escolar de una atacada, ¿no? Así es. Así es. Pero no solamente eso, Sonia, también es importantísimo conseguir. Mira, estás viendo este espacio y ves que en el techo hay como unos circulitos. Sí. Bueno, esos son paneles fonoabsorbentes. Dios mío, llego a comedores escolares que esos son jaulas de grillos. Es absolutamente imposible tener una sensación agradable de comer en un espacio como este. Mira, te voy a contar un pequeño detalle que nos pasó con un comedor que transformamos para uno de los colegios en los que intervinimos el verano pasado. Mira, nos pidieron esa transformación, intervinimos, no había un gran presupuesto, entonces nos basamos en lo esencial y a veces con poco presupuesto, pero basándonos en lo esencial, en lo realmente importante, puedes conseguir una transformación radical. En aquel caso, cuando llegamos, aquel comedor era, como te decía, una auténtica jaula de grillos. Bueno, pues trabajamos mucho esto que ves en el techo, que son los paneles fonoabsorbentes. La arquitectura ayuda a esto. La arquitectura nos ayuda a conseguir confortabilidad, nos ayuda a conseguir espacios donde los alumnos, los profesores y los padres se puedan sentir a gusto, como se sentirían en sus casas. Bueno, pues ponemos estos paneles en los techos, que son paneles que lo que nos permite es agarrar, por decirlo de una manera muy básica, el sonido, captar el sonido y no dejar que rebote en la estancia. Con lo cual, eliminamos hasta en un 60% lo que se llaman, en el mundo de la arquitectura, los tiempos de reverberación, o sea, el eco que llamamos entre el resto de las personas, ¿no? Quitando el eco, se producen unas sensaciones absolutamente agradables en el interior. O aquí verás que hay una zona con un pequeño huerto urbano interior, un huerto escolar interior, donde, como tú lo decías antes, el espacio de aprendizaje tiene que enseñar, lo decía en su día Loris Malaguchi, pero claro, en una época que no tiene nada que ver con la nuestra, pero ya enseñaban los espacios. Ahora nuestros espacios tienen que enseñar otras cosas. Tienen que enseñar, antes en tu presentación hablabas de los ODS, tienen que enseñar compromiso, tienen que enseñar sostenibilidad, tienen que enseñar
ese laboratorio de vida. Y aquí ves ese huerto donde los niños pueden cuidar de sus cultivos que luego van a poder comerse en el interior, ¿no? Esa acústica, esa iluminación, esos materiales quizás más nobles y sobre todo, esa funcionalidad, porque este espacio que estás viendo o que estáis viendo todos vosotros no es ni más ni menos que, como decía antes, el reflejo de un proyecto pedagógico disruptivo donde el propio equipo directivo anticipó ya, sin haber ya entrado en lo del COVID, ya había anticipado que se iba a producir un cambio en la educación. Imbroda ha hablado de que el siglo XXI nos ha metido de lleno, el siglo XXI ha entrado en el 2020. Este COVID nos ha metido de lleno en una transformación que era necesaria, pero parecía que no era evidente. Y es ahora Voy es a más tener que evidente. interrumpirte y no sabes cómo lo lamento porque esto, como ves, vamos agregando conocimiento y para mí es muy importante que antes de que nos despidamos, José, primero invitarte a darte las gracias, invitarte a las conclusiones que tendremos el sábado por la tarde, pero me gustaría dar un par de pinceladas porque, de nuevo, estamos aquí todos con un compromiso que es el de resetear o reiniciar la educación, ¿no? Entonces, en ese compromiso tengo que decir que tú has mencionado de nuevo la parte de flexibilidad, la parte de personalización, es decir, de adaptación de esos espacios al propósito que persiguen. Has introducido dos conceptos que son fundamentales, que por eso quería puntualizarlo antes de despedirnos, y uno tiene que ver con la experiencia. Es decir, que al margen de lo que vaya a suceder allí o para qué están destinados esos espacios, para comer o para el laboratorio o para dar un speech, tiene que haber una experiencia positiva, ¿vale? Que eso revierta digamos, en algo que en sí mismo es un aprendizaje. Toda experiencia es un aprendizaje. Entonces, la parte experiencial, la parte de la tangibilidad del lugar, de esa insonorización o ese intercambio, o esa posibilidad de moverte con una mayor libertad es importante. Y luego has hablado de la salud. Es decir, cuando uno tiene que comer o cuando uno tiene que hacer alguna actividad de este tipo, si las condiciones físicas no son las adecuadas, eso, independientemente de que tú puedas conseguir divertirte mucho, si los decibelios son elevados, ¿vale? No acaba revirtiendo en unas peores condiciones de salud. Y creo que volvemos otra vez a mencionar, la menciona Imbroda, la has mencionado tú, volvemos a mencionar de nuevo que yo creo que hay una sensibilización absoluta con lo que ha pasado con el COVID, la salud y el bienestar dentro de lo que son los espacios educativos. Así que te agradezco, he tomado nota de lo que ibas contando y, insisto, si tienes ocasión y te apetece volver a unirte con nosotros en el último día, cuando hagamos ese recuento de las cosas que hemos aprendido, pues aparecerán estas aportaciones tuyas. Te doy las gracias de corazón porque creo que vamos a tener ya enseguida el siguiente ponente, que es David Vivancos. Te invito a que te quedes con nosotros porque él va a hacer una aportación muy valiosa de lo que los datos pueden aportar al currículum vital también de cada uno de los alumnos. Pero antes de despedirnos, me gustaría escuchar si tú tienes algo más que aportar muy brevemente para dar paso a David, como te decía. Bueno, primero daros la enhorabuena, Sonia, y bueno, me imagino que montar todo este gran elenco que has comentado al principio me parece fascinante. Ser partícipe de este equipo me parece alucinante, realmente. Pero si tuviera que decir algo para despedirme es que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de la transformación. Y ha llegado el momento en el que estábamos esperando. Has hablado antes, por ejemplo, de Mar Romera, ¿no? Yo recuerdo haberla escuchado y ella decía, mira, si pudiéramos obviar todo el dolor de esta pandemia, es lo mejor que nos podría haber pasado. Estoy totalmente de acuerdo. Si pudiésemos obviar el dolor de esto a los espacios educativos como reflejo de una transformación de procesos y programas educativos, es lo mejor que le podía haber pasado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. A ver si cambiamos estos chips de manera que, como decía Javier también,
lleguen con equidad, lleguen a muchas personas en muy diversos contextos. Bueno, pues